Con más de 5.800.000 votos, es decir, el 55.63% de la votación y una diferencia de más de 1 millón de votos, Daniel Noboa fue reelegido presidente del Ecuador. Pero antes de continuar, quiero darles las gracias a todas las personas que pertenecen a esta comunidad en Colombia y en América Latina. Si quieres que en este canal sigamos defendiendo los valores y principios democráticos, te pedimos que nos ayudes en el corazón de las gracias, que se encuentra ubicado debajo del video, en el banner en donde está me gusta, compartir, remix y los 3 punticos. Allí puedes darle clic y aparece el corazón de las gracias para que elijas la opción con la que nos quieras apoyar. Con esta contundente victoria, obviamente la oposición progresista de Ecuador inició una lloratón sin igual. Se victimizó, como es costumbre en los socialistas, y salió a decir que las elecciones eran un fraude, convocando la solidaridad de la banda de los progres de América Latina. Por eso hoy le haremos el control a la lloratón progre. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control Internacional. Esto dijo Daniel Noboa, el mandatario reelecto del Ecuador. El ecuatoriano quiere una vida mejor y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Muchas gracias a todo el Ecuador. En primer lugar, muchas felicitaciones al pueblo ecuatoriano por honrar la democracia y salir a votar por su candidato predilecto. Las elecciones libres y con garantías para la oposición son valores fundamentales para la democracia. Y en segundo lugar, como toda mala perdedora progresista, la candidata de la oposición, Luisa González, salió a victimizarse de esta manera. ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Bueno, y ante estas afirmaciones sin ninguna prueba de la señora González, ustedes se preguntarán, ¿y qué dijeron las misiones internacionales que estuvieron observando el proceso electoral en Ecuador? Esto dijo la OEA. La misión desea resaltar que los datos arrojados por el sistema informático de escrutinios y resultados del Consejo Nacional Electoral coinciden con la información compilada por los observadores de la OEA desplegados en el país. Esto dijo Gabriel Mato, eurodiputado y jefe de la misión de observación de la Unión Europea en Ecuador. Frente a aquellos, malintencionados, digo yo, que han invertido grandes esfuerzos en generar incertidumbre en la población, desconfianza en las instituciones electorales y un relato de fraude masivo y sistemático que rechazamos de plano, los ecuatorianos, más allá del reconocimiento o no de los resultados, han expresado alto y claro su voluntad. Y lo han hecho libremente y donde hay que hacerlo, en las urnas. Y entonces, ¿de dónde surgió el relato mentiroso que difundió la candidata progresista perdedora después de que se culminó el proceso electoral en el Ecuador? Ecuador enfrenta una ola de violencia producto del narcotráfico y peligrosas bandas con nexos con los carteles internacionales. Frente a esta situación de inseguridad y un día antes de las elecciones, Noboa decretó el estado de excepción y fuertes restricciones en algunas provincias del Ecuador y en las cárceles del país. Esta medida, muy criticada por la comunidad internacional, no comprometió la posibilidad de que los electores ecuatorianos ejercieran su derecho a votar, como fue ampliamente difundido. Pero el relato mentiroso de fraude resonó en los líderes progresistas de la región. Esto dijo el presidente colombiano, que ahora también se cree presidente de Latinoamérica, en su cuenta de X. La OEA señala irregularidades en las elecciones del Ecuador.
En 7 provincias se decretó el estado de excepción. El ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio. No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador. Al lamento progresista también se unió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en su acostumbrado monólogo ante la prensa de su país dijo que nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. Pero toda esta lloradera progre contrastó con lo que dijo el presidente y exconvicto por corrupción, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil. Saludó al pueblo ecuatoriano y al presidente reelecto Daniel Noboa por las elecciones del domingo 13 de abril. ¿Y ustedes qué opinan sobre las falsas acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de la República del Ecuador? Debatamos en los comentarios. Lo que sí es verdad es que todos los que hoy están tan preocupados por la legitimidad de las elecciones verificadas y auditadas del Ecuador se quedaron callados cuando el dictador venezolano Nicolás Maduro de forma ilegítima se robó las elecciones en Venezuela luego de liquidar a la oposición. Y para rematar, el colmo del descaro progre es que Nicolás Maduro reclamó que se publicaran las actas de la elección de Daniel Noboa en Ecuador. ¿Hay derecho a tanto descaro? Y hablando de incoherencias, recordemos lo que dijo Gustavo Petro cuando Nicolás Maduro se robó las elecciones el pasado mes de julio de 2024, que ahí sí no fue capaz de exigir que Maduro reconociera y respetara la democracia de su país, sino que pasito y suavecito dijo que el escrutinio es el final de todo proceso electoral. Debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Mucho cobarde Petro. Ahí sí no fue capaz de exigir que se mostraran las actas y tampoco fue capaz de decir que no reconocía a Maduro como presidente. Lo cierto es que los progres en América Latina usan la democracia para llegar al poder, pero una vez ahí la patean y usan todas las trampas posibles para establecer una dictadura democrática como la cubana, la venezolana y la de Nicaragua. Y en esa tarea, tristemente, se encuentra actualmente Gustavo Petro en Colombia. En todo caso, felicitaciones al presidente electo Daniel Noboa. Desde El Control nos alegramos porque el pueblo ecuatoriano siga defendiendo la libertad y la democracia. Y no olvides seguirme en mi canal de YouTube, @elcontrol María Andrea Nieto. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un solo programa. Danos muchos likes, mira los videos completos y si te gustan, compártelos en tus redes sociales. Queremos ser el canal de opinión política número 1 en América Latina. Y para eso necesitamos contar con tu apoyo.